Por aquel entonces ni siquiera podría haber imaginado un futuro así, como si no fuera suficiente que tuviera que volver a la escuela a esta edad. Acabé luchando contra monstruos, y quién iba a pensar que me haría amigo de estos pequeños. ¿Por qué tomas tantas molestias para detenernos? Ya te lo he dicho, no puedes pasar de esto. Originalmente se suponía que yo era un don nadie sin valor que siquiera aparecía mucho en la historia. Pero no necesito la comprensión de nadie. A la manera del villano de tercera, no, a mi manera. Para llegar al final de esta historia debo sobrevivir. Este es el protagonista de nuestra historia, Ed Roth Taylor, un villano de tercera de pacotilla. Taylor, el hijo charlatán de una familia noble de alto rango, reinaba sobre la escuela, pero así como todo tiene un inicio, tiene un final. Fue expulsado de su familia y suspendido de la academia por varios delitos, tanto de acosar a la princesa como adulterar documentos de la academia. A nuestro chico lo tachaban como un villano por sus actos y era repudiado y odiado por la mayoría en la academia. Taylor se sentía muy angustiado por todo lo que estaba sucediendo, ya que él no era Rod Taylor, sino un chico común, basado en una escuela de magia, Academia Sylvania. Este era uno de los juegos favoritos de nuestro prota. Estaba frustrado, ya que de tantos personajes que hubiera podido poseer, reencarnó como la peor calaña, un villano don nadie que fue expulsado al principio del juego como un personaje secundario. Aquí se nos muestra la ventana de estadística de nuestro prota, y para darles una breve descripción, hasta un granjero tiene mejores estadísticas que él. Y no se extraña, originalmente era solo un villano de tercera que aparecía en los principios de los escenarios. Lo único que recuerda es que al final de los créditos aparecía un vagabundo don nadie en una esquina. Taylor se arma de valor y se anima a sí mismo para no terminar así. La Academia Sylvania era más que una simple academia, era del tamaño de una ciudad. Abrumado por las miradas, estaba tratando de escapar y al final se perdió dentro del bosque. Tras durar medio día caminando, terminó el noroeste de la academia, el bosque sin desarrollar. En el momento que él fue repudiado, era la parte inicial del escenario. Afortunadamente, a pesar de que fue repudiado y expulsado de su familia, no había sido expulsado de la escuela. Esto es extremadamente importante, porque en el escenario, la Academia Sylvania es una academia de primera categoría. Siempre y cuando se gradúe de ella, se le garantiza un futuro seguro. Mientras se gradúe, podrá vivir una vida cómoda como la que dejó atrás en su antiguo mundo. Su único objetivo por ahora es graduarse, pero aquí llega el problema. Expulsado y exiliado, no podrá pagar las matrículas. Probablemente su semestre esté pagado, así que tendría que conseguir una beca para el próximo. Pero claro, sin hogar y donde dormir, no podría darse el lujo de pensar en eso ahora. Nuestro chico hace una lista de 3 cosas importantes que necesita: comida, ropa y refugio. Revisando sus pertenencias, tiene suficiente ropa como para sobrevivir hasta la próxima semana y evitar convertirse en un estudiante de artes. En cuanto a comida y refugio, dada la reputación que tiene, no podría conseguir un trabajo y menos volver a la residencia escolar de donde fue echado, así que su hogar por el momento sería el bosque. Tenía actualmente 10 días antes del comienzo de clases. Hasta entonces aumentaría sus estadísticas. Afortunadamente, podía usar hechizos. Sin embargo, era más débil que un viejo senil. Después de haber cortado 15 troncos, comenzó a darle mucha hambre y sed. Recordó algo que le había dicho su abuelo sobre comerse la corteza de un árbol, así que como buen hambriado que es, comenzó a hervir la corteza de un árbol con un hechizo básico de fuego. Claro, solo a nuestro prota le parece una buena idea comerse la corteza de un árbol. Después de vivir como venezolano 2 días, llegó a la conclusión de que la madera se debe usar para la construcción, así que saca fuerzas para construir un mini refugio y así no pasar las noches con frío, y como era muy débil, apenas podía mantenerse en pie. Después de un rato intentando, pudo conseguirlo, así que de luego pensarlo, usó sus prendas para dormir entre ellas. Al día siguiente pudo terminar su refugio y en su ventana de estado se reflejaban las nuevas estadísticas y una nueva habilidad pasiva. Ed había vivido toda su vida como un noble y puede que no lo supiera, pero era más talentoso con sus manos que con la magia, y esto le venía como un anillo al dedo. Después de 2 días de no comer nada, no debería de ser capaz de ni siquiera moverse. Sin embargo, la desesperación lo mantiene en pie.
Entre los arbustos aparece una chica y esa es la princesa Fiona, pero esa fue la causante de que hayan expulsado a Ed Taylor de la academia y con la única que no esperaba encontrarse. Taylor era solo un villano que aparecía al principio del juego. Se le insinuó a la novia del R de ese mundo. No parando ahí, Ed ajusta maliciosamente el examen del ingreso del R para luego ser atrapado por una chica que vino a tomar el examen de ingreso y que ocultaba su identidad. Poenia, Elias Chloe, la tercera princesa del Imperio Chloe. Poenia tenía una rara habilidad que podía detectar si alguien mentía. Usando esa habilidad, destapó las mentiras de Taylor. Lo expulsado de los dormitorios, nuestra princesa le pregunta qué hace ahí. Enojada le pregunta si no lo habían expulsado. Le responde que solo lo habían echado de los dormitorios. Enojada, le dice que se vaya y que va a hablar con la academia para su total expulsión. Pero nuestro prota solo podía pensar en que se le estaba quemando el pescado. Harto de escucharla, se dice a sí mismo que pensó que iba a ser breve. También piensa que esa persona tenía el poder total de expulsarlo, pero ya fastidiado toma la postura de un villano. Le dice que qué hacía una princesa sola en el bosque sin soldados. No podría pensar que una noble y dulce princesa vendría sola a un bosque aislado. Ella toma postura de defensa y le dice que no tiene miedo y deje de hacer amenazas. Taylor se acerca a ella, pero no para atacarla. Se hinca y le dice que solo estaba tratando de agradecerle a la princesa. Sorprendida, usó su habilidad y no detectó ninguna mentira. La familia Rod Taylor, a la que pertenece Ed, es famosa e influyente, pero es una familia podrida por dentro. Usan esa fachada para explotar a los ciudadanos y hacer experimentos humanos para investigar la vida eterna. Para el héroe de ese mundo, es una familia basura que está destinada a ser destruida. En un futuro, todas las personas de la familia serán encarceladas y ejecutadas, pero para la suerte de nuestro chico, él fue expulsado. Aunque tenga frío y hambre, eso es mejor que morir. Así que necesita convencer a Poenia sin mentiras, o si no, será expulsado, o mejor dicho, un game over. Recordando la línea de tiempo de cuando Taylor fue expulsado, en ese momento debe de ser una semana antes del comienzo de la escuela. Se pregunta a sí mismo del por qué ella está ahí. Piensa que haber venido sin escolta y con ropa sencilla significa que debe de estar haciendo la prueba de ubicación de la clase. Es una prueba del profesor Glass para encontrar orbes mágicas escondidas en el bosque. Es un profesor conocido por ser vicioso y que, claro, si se trata de la noble princesa, estaría apuntando a la mejor clase, que sería la clase A. Ella se echa para atrás y le dice que se está tratando de chantajearla y que como pensaba no había cambiado nada. Él se le acerca como un galán y le dice que sin su ayuda ella no sería capaz de entrar a la clase A y que si sus palabras son mentiras puede excusarlo si lo desea. Ella se dirige al lago sureste del bosque siguiendo las indicaciones que le había dado Ed. Allí encuentra lo que él le había prometido. Ella piensa que hace 3 días Taylor era definitivamente un mentiroso y un charlatán, pero Led de hace un momento era completamente diferente. Ya en la academia se nos da un vistazo a la clase del profesor Blas. Esa prueba no consiste en solo encontrar un simple orbe mágico y solo 3 en la clase lo habían conseguido. Six, Loretel y por último en encontrar la cuenta mágica con más poder fue... Pero antes de eso, se nos da un pequeño vistazo a la vida de la princesa. La princesa Poenia, la tercera princesa del imperio, desde joven, la princesa Poenia había visto atrases de la adulación y el sofisma, así agudizando su perspicacia, que condujo a la creación de su habilidad innata. Nadie puede escapar de su habilidad. Por eso mismo Ed no tenía más remedio que darle la información auténtica, pero eso conduce a un problema mayor. La razón por la que la orgullosa princesa Fenia llegaría a ser llamada la princesa del amor después de enfrentar el fracaso durante la prueba de ubicación de clase, cayendo en la clase F, entonces comenzaría a cambiar. Pero sin embargo, si Poenia, que tiene una gran influencia sobre el escenario temprano, encuentra el orbe y entra a la clase A, el escenario de la historia original se derrumbaría. Nuestro chico piensa que si incluso logra evitar ser expulsado, toda la información que tiene se volvería inútil, estaría totalmente acabado. De vuelta con el profesor, la que había obtenido la mejor puntuación fue Lucy Maeri. Nuestra princesa se siente como un desastre. Claramente Ed no le había mentido, pero se siente rara, no lo siente como un regalo. Ed se pregunta por qué la princesa Poenia había ocultado su identidad. Ella estaba avergonzada del trato especial que recibiría si su identidad fuera expuesta, o quería probarse a sí misma. Ella sabía que con solo ver el orbe ofrecería los mejores resultados en la prueba, pero encontrarlo no sería algo que ella logre por sí misma. El título de la princesa del amor que recibiría en un futuro no es una habilidad o estadística, pero era un título que ella ganaría caminando por el buen camino. Ed le había arrojado un cebo.
Si era verdad o mentira, claramente no importaba. La princesa siempre puede discernir cuál es. Incluso si Ed realmente creía que la princesa fallaría en la prueba, ella confiaba tener éxito y restregárselo en la cara. Sin embargo, Ed no había mentido. Como ella no era capaz de entrar a la clase A, ya no podía hacer nada. En simples palabras, ella había decidido en no coger el orbe. Al día siguiente, Ed estaba corriendo hacia la escuela a alta velocidad. Al entrar por la puerta, solo podía escuchar los dulces susurros que decían de él, pero a él no le importaba. Comenzó a comer de todo lo que veía, pero él solo podía pensar en un objetivo, y ese era graduarse. A ver, mi gente, hasta aquí dejamos el video, pero este video es más que todo para probar, a ver si les gustó o no, y así traer la siguiente parte.